Dice así la palabra, Romanos capítulo 2, 11 y 12. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Y vamos a mirar en base a los capítulos 7 y 8 de Romanos. Vamos a ver este tema de el poder de la carne y el poder del espíritu. Vamos entonces a estudiar en la gracia de Dios. Dios nos dé la sabiduría, un espíritu de discernimiento para poder discernir estos capítulos que nos hablan de estas dos cosas, el poder de la carne y el poder del espíritu. La palabra cuerpo viene de un griego, tal vez usted lo conozca, es soma. El término griego soma significa cuerpo y es la existencia física del ser humano, no solo como carne, sino también en una totalidad, no solamente la parte de la naturaleza física, carnal, sino de la totalidad de la persona, hablando de soma. También hay una palabra griega que se refiere a carne y es sarx. Tal vez haya escuchado la palabra sarx, que tiene que ver esta palabra con la sustancia blanda de nuestro cuerpo que rodea los huesos. Tóquese así, ¿verdad que es blanda? Blandita, algunos de pronto ya está muy dura, pero todavía está blanda. Y es entonces esa sustancia que recubre los huesos y está impregnada de sangre. También esta palabra sarx es como también en ese sentido parecida a soma. Él significa el cuerpo de un hombre, o sea, la naturaleza la humana. También tiene que ver esta palabra sarx con la naturaleza física del hombre sujeta a sufrimiento. Y también, ahora, esto es lo que prácticamente le ha dado mayor fuerza a esta palabra sarx, es la naturaleza sensual del hombre, la naturaleza animal. Y esta naturaleza es la que tiene ansias del pecado. O sea, esta naturaleza, la parte que llamamos carne, que viene del griego sarx, es la naturaleza que se inclina al pecado. Entonces, la carne denota la mera naturaleza humana, la naturaleza terrenal del hombre separada de la influencia divina y por lo tanto inclinada al pecado. Esa es la carne, la naturaleza humana, terrenal, separada de Dios y que entonces tiene esa inclinación del pecado. Ahora, esta parte es la parte física del hombre, pero también tenemos como seres humanos, tenemos una parte, como decir, invisible, que es nuestra alma y que tiene una palabra griega que se refiere al alma, es psiche. Tal vez usted ya haya escuchado esa palabra, psiche. Y esta palabra es el origen de la palabra psicología. Y entonces el alma, en lo más general, está formada del intelecto, emociones y voluntad. Es decir, abarca la personalidad del hombre. Y en realidad, esta es la parte que se redime, la parte del alma.
aunque también el cuerpo en su tiempo será transformado, pero nuestra alma es la que se salva, y también la que es cambiada por Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Mientras nosotros nos dejamos formar, el alma es la que cambia, nuestra alma, nuestro psiché, que tiene que ver con el intelecto, emociones y voluntad. Esto tiene que cambiar a el carácter del reino de los cielos, no a la vieja naturaleza ligada al sarx o al soma. Aparte de eso, como seres humanos nosotros tenemos un espíritu de vida que es el neuma. Es una parte espiritual que Dios ha dado a todos los seres humanos, un espíritu de vida. Ahora, cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestro espíritu se une al Espíritu Santo. Entonces nosotros somos templos del Espíritu Santo. El espíritu nuestro es el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, hermano, así como para un pequeño resumen, nosotros somos formados de 3 partes. El soma, que también incluye el sarx, el que es la carne y el cuerpo, también el alma, que es el psiché, intelecto, emociones, voluntad, la personalidad, y el neuma, que es el espíritu. Ahora, mis queridos hermanos, podemos nosotros pensar que debemos crecer en nuestro ser interior, en nuestra alma, que sea fuerte espiritualmente, firme en los propósitos de Dios, de tal manera que no andemos según el soma ni el sarx, según las inclinaciones que llevan al pecado, sino que vivamos espiritualmente, movidos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, hermanos, hablando de los capítulos 7 y 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo presenta 2 partes. En el capítulo 7, el pecado que mora en mí. Y esto es la primera parte del tema, el poder de la carne. Y también habla de la parte en el capítulo 8 de viviendo en el Espíritu. Entonces, aquí están las partes que como seres humanos nosotros tenemos que trabajar para poderle dar lugar al Espíritu que reine en nosotros. Comienza hablando en esta parte del capítulo 7, el versículo 7 para adelante, hablando acerca de la ley. Y dice, la ley es pecado, y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces, la ley hizo claro el pecado en el ser humano. El ser humano cometía pecados, pero cuando Dios envió la ley, entonces ya era claro lo que el hombre hacía en contra de la voluntad de Dios. Entonces, habla el apóstol Pablo de que no hubiera conocido el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, dice, la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Entonces, en realidad, el cuerpo o la parte de las inclinaciones malas de nuestro ser, que es lo que llamamos el sarx, entonces eso como que tomó ocasión por el mandamiento y se hizo bien fuerte. Entonces sale la codicia, surge la codicia.
Y yo sin ley vivía, dice, en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el pecado vive, entonces muere el hombre, porque la paga del pecado es muerte. Está muerto espiritualmente. Dice, y allí en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, los mandamientos de Dios son para vida. Pero hermanos, aquí cuando vemos en nuestro ser que reacciona en las cosas pecaminosas que ofenden a Dios, entonces toma ocasión el pecado por el mandamiento y entonces estamos muertos espiritualmente. La ley, aunque como podríamos decir, si es que no hubiese habido ley, hubiésemos vivido en paz, sin culpa, pero no es así, no es así. O sea, ¿por qué puso el Señor la ley? Uno podría decir, si eso es lo que saca a lucir el pecado. Pues eso mismo, es que hay pecado aunque de pronto no haya ley. Porque lo que leímos al principio dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces no hay un asunto de decir, ay, si no hubiese habido ley, entonces no hubiera habido problemas. Y bueno, pero estamos viendo que en un sentido es así, que si es que no hubiese habido ley, no hubiera habido el confrontamiento en la carne con la voluntad de Dios. Pero hermanos, la ley es espiritual, viene de Dios. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Está hablando quién? Es el apóstol Pablo. Ahora, mire que él está mostrando su lucha interna en lo que tiene que ver con la vieja naturaleza, con el sarx, las inclinaciones carnales que batallan contra el alma. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjese, había esa lucha en el interior del apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, en el momento en que se reflexiona y se pone delante de Dios, dice, ay Dios mío, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué hago tantas cosas malas que no agradan a Dios? Yo quiero agradarle a Dios, yo anhelo agradarle a Dios, pero mi carne me lleva a buscar satisfacerse en cosas que no son agradables a Dios. Él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tal vez algunos hayan luchado en eso, diciendo, yo quisiera actuar de una diferente manera, pero me encuentro actuando de otra manera. Quisiera ser diferente, pero el rato menos pensado me encuentro haciendo algo malo. Y dice el apóstol Pablo, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando del yo espiritual. El yo espiritual es el que dice, no soy el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, entonces estaríamos culpándole al pecado que mora en mí. Y la parte espiritual es la que anhela, realmente desea servir a Dios, amar a Dios, ser fiel con Dios, andar en pureza, andar en integridad, andar en santidad. El ser interior anhela con todas las fuerzas,
Pero en cambio, la carne anhela también con todas las fuerzas satisfacerse a sí misma en sus inclinaciones terrenales. Y entonces el apóstol Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjese, esta ley, hay una ley, el mal está en mí. El apóstol Pablo encontró esa ley, el mal está en mí. Pero veamos qué es lo que está llevándonos a entender el apóstol Pablo. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el hombre espiritual nos deleitamos en la ley de Dios, como él dice también. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahora, en el hombre interior hay una ley. Y esa ley se deleita, digamos, ese hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros, ahora en los miembros, en el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, aquí está hablando esas partes que estábamos mencionando hace rato, el soma, el sarx, el siche. Entonces, que se revela en contra de la ley de mi mente. Tengo en mi mente, tengo en mi corazón, deseo servir a Dios, anhelo, amo servir a Dios, pero de pronto me encuentro haciendo cosas que no le agradan al Señor, porque hay una ley en mí, que es esta ley, que el mal está en mí. Lo que dice el apóstol Pablo, el mal está en mí. Y hermanos, y dice que aquí en esta parte, esta ley de el mal que está en sus miembros se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y termina esta parte diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal vez usted se haya encontrado en esa lucha y tal vez haya dicho también: miserable de mí, ¿cómo puedo yo estar estable? ¿Cómo puedo evitar estas luchas? ¿Cómo puedo ser más fiel? ¿Cómo puedo ser más consagrado? ¿Cómo puedo tener la mente más pura? ¿Cómo puedo caminar en obediencia? Y entonces él termina diciendo esta parte: miserable de mí. Entonces aquí vemos el poder de la carne. La carne tiene un poder, y este poder es que le lleva cautivo a esta ley que dice aquí el apóstol Pablo: en mí no mora el bien, el mal está en mí, el mal está en mí. Es tremendo. No podemos decir: soy bonito. A veces yo me he encontrado con alguna persona así testificando, a veces le comparto un folletito de la palabra de Dios para que crea en el Señor y se convierta al Señor. Dice: yo no soy malo, yo no he hecho nada, cosas malas, ni siquiera ha pensado en Dios, y dice: yo no soy malo. Y entonces, realmente, hermanos, la ley que está en el hombre es que el hombre hace cosas malas. El mal está en el ser humano. Y por eso el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, si alguien nos pudiera librar o pudiera acudir
Pablo o yo, usted de pronto, que nos libren de este cuerpo de muerte. ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Ayúdenme a ser libre de este cuerpo de muerte. Soy miserable, vivo una vida de miserable, luchando con las cosas de la carne y queriendo vivir para Dios, anhelando vivir en la ley de mi mente, que busca las cosas de Dios, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, que tengo que andar luchando con esto. Y hermanos, ahora si el apóstol Pablo dice esto, pues yo también. Yo no sé si alguno de aquí también. Tal vez algunos ya son muy santos y ya no necesitan estas luchas. Pero hermanos, aquí hay una ley superior. Y el apóstol Pablo comienza diciendo esta parte en el capítulo 7, el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, feliz. Yo voy a servir a Dios con mi mente, con mi carne al pecado. Viva la fiesta. No, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora el apóstol Pablo habla de vivir en el Espíritu. Ahora estamos comparando el poder de la carne y el poder del Espíritu. Ahora, para vivir en victoria necesitamos vivir en el Espíritu, para no andar hablando miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hermanos, ahora dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí ya está hablando claro el apóstol Pablo, y tal vez uno podría pensar en esta parte cuando él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces como que hubiera una dualidad. Yo tengo mi mente pura, solo mi carne es pecadora. Solo mi carne es pecadora. Yo no pequé, sino mi carne. Pero no es así, porque somos una unidad íntegra, o sea, espíritu en mi cuerpo, somos una sola persona. No puede la mente culparle a la carne y ya pensar que está libre. Por eso dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo debemos andar, hermanos? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Exactamente. Entonces nuestra vida debe ser conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una ley que es más grande que la ley del pecado y de la muerte. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Hay leyes que nos hacen sentir, digamos, asustados o asombrados. Por ejemplo, fíjese, la ley de la gravedad. Usted dice, si yo soy más liviano que un avión, yo sí he de poder volar. Si soy más liviano que un avión, el avión es pesadísimo y yo no tanto, entonces yo sí he de poder volar. Y entonces se lanza a volar y cae como ¿qué se dice? Como coco, hecho pedazos, bien golpeado. Hermanos, fíjese, ahora, ¿por qué vuelan los aviones?
hay una ley superior. Hay una ley que vence a la ley de la gravedad y es la ley de la aerodinámica. Es un sistema que usan los aviones para diferenciar el peso que está por encima y por debajo. Y eso mayormente en las alas. Entonces, por eso es que se eleva el avión. Y el avión necesita tomar pista para poder elevarse. Porque cuando el aire circula por la parte de encima, así, siguiendo la formita del ala, y por la parte de abajo, que es plana, entonces hay una diferencia de velocidades que le hace que el avión se eleve. No es que pierda peso, el avión no pierde peso, pero por esa ley, hermanos, el avión vuela. Fíjese que hay una ley superior que le hace volar aún a cosas muy pesadas. Ahora, hay una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice el apóstol Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, por esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nosotros podemos vencer la ley del pecado y de la muerte, viviendo en el Espíritu. Los que no tienen ninguna condenación, hermanos, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que pueden de pronto liberarse de vivir esa vida miserable que está hablando el apóstol Pablo. Miserable de mí. Hermanos, ya es cuando se anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces esa es la ley superior, porque dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, pues desde los tiempos de la ley ya se hablaba de Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Isaías, vemos ya que se habla del Salvador que iba a morir en la cruz. Y dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí se venció ya la parte de esa lucha que le hace sentir miserable, es ocuparse del Espíritu. Eso es vida y paz, ocuparse del Espíritu, pero ya no ocuparse de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué debemos pensar? En las cosas del Espíritu. ¿Qué debemos mirar? Cosas que, no puede dejar de mirar lo que está al frente. Pero mis queridos hermanos, debemos purificar nuestros ojos para que puedan mirar sin lujuria, sin contienda, sin competencias, sin celos. Y vemos entonces, hermanos, que la justicia de la ley se debe cumplir en nosotros por no andar según la carne, sino según el Espíritu. Y así, de esa manera, hermanos, podemos vivir en una vida abundante. La vida abundante, hermanos, viene por sacrificar el sarx, o sea, esa naturaleza que se inclina. Esta parte de aquí que es el soma, que es también la parte física nuestra, hermanos,
no podemos sacrificarle, digamos, en el sentido de ya llevarle a la muerte. Pero la parte de el sarx, las inclinaciones carnales que batallan contra el alma, es así, debemos crucificarles. Con Cristo estoy, que dice el apóstol Pablo, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿cierto? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que lo vivo en la carne, y lo que lo vivo en la naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si vivimos en la naturaleza humana, hay cosas que nosotros todavía vivimos en nuestra naturaleza. Pero mis queridos hermanos, en esas cosas que son humanas, nosotros tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Todo en fe, todo en Dios. Y hermanos, entonces ese es vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tal vez usted se encuentra un momentito pensando alguna cosa que le sucedió y usted dice, ojalá que se muera. ¿Qué usted está pensando en la carne o en el Espíritu? Está pensando, está dando lugar a la carne, ¿cierto? Por ejemplo, dice, ¿y por qué solo a él y no a mí? ¿Por qué él tiene privilegios y no yo? ¿Eso qué es? Envidia, competencia, celos. Eso es pensar en el Espíritu o en la carne. En la carne, ¿verdad? Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay que pensar en las cosas del Espíritu y hay que ir cambiando la grabación que hemos puesto aquí en el cerebro. Por tantos años que de pronto hemos estado viviendo sin Cristo, se han grabado muchas cosas en esta flash memory, no es tan pequeña, sino un poco grande y con bastante capacidad. Y hermanos, y entonces se han grabado cosas, violencia, lujuria, envidia, iras, contiendas, idolatría, borracheras, todo eso se han grabado y se han marcado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir trabajando en nuestra mente para que pueda ser gobernada por el Espíritu. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Los que son del Espíritu, hermanos, yo digo, tengo al Señor en mi corazón, soy templo del Espíritu. ¿Y mi mente en dónde está? Entonces, aquí, si somos del Espíritu, hermanos, debemos pensar en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que tener esa, como decir, esa prolijidad de discernir en qué estoy pensando. ¿Es obra de la carne o es obra del Espíritu? Creo que se puede entender claramente. Y debemos nosotros, si queremos ser vencedores y no miserables, si queremos vivir en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne, hermanos, debemos hacer morir esa naturaleza carnal, terrenal, que estamos notando ese nombre, sarx. Eso es lo que hay que hacer morir en nosotros. Porque dice aquí el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué pensamos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacen nuestras manos? ¿Qué hacen nuestros ojos? ¿A qué dedicamos el tiempo libre? ¿A qué dedicamos nuestro dinero?
Hermanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, debemos nosotros ir creciendo en eso, en que nuestra mente cada vez más piense en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Cada vez más. Tal vez no estamos perfectos, yo menos. Pero hermanos, cada uno debemos ir creciendo en eso, buscando que nuestra mente se purifique. Si ha habido tanto enredo, tanta basura, tantas cosas ahí torcidas. Y hermanos, entonces hay que ir limpiando eso, sacando eso, no guardando, como a veces algunos de pronto hacen, que guardan todo lo sucio en un cuartito o en un cajoncito y ahí lo tiene guardado. No, hay que ir haciendo morir. Por eso dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No pueden agradar a Dios las cosas de la carne, son enemigas de Dios, no se sujetan a la ley de Dios. Tampoco pueden, la carne no puede sujetarse, no puede sujetarse. No le podemos decir a esta carne, decirle, carne, por favor, cálmate, cálmate. Solo te voy a dar poquito nomás, pero estate tranquila. Y hermanos, en realidad, bien se muere o nos mata. No hay otra. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no hay punto medio, no hay punto medio. Y hermanos, yo creo que a veces el Señor querrá bendecirnos más, querrá utilizarnos más poderosamente, pero todavía hay sarx en nosotros, cosas de la carne, de esas inclinaciones terrenales. Y entonces, hermanos, Dios no puede bendecirnos más porque hay esos estorbos. Pero si nos rendimos a Dios, si crucificamos esas áreas de nuestra vida en Dios, entonces, hermanos, va el Señor a tener más libertad de obrar en nosotros. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es un hecho. Nadie puede agradar a Dios viviendo en la carne. No se puede agradar a Dios. Usted de pronto hace algún negocito por ahí medio raro. Un negocio que bueno, tal vez no es tan malo, pero mejor no le contarán a nadie. No es tan malo, pero no queremos que salga a la luz. Entonces, hermanos, hay algo malo por ahí, pero eso es vivir según la carne. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. ¿Cuántos viven según el Espíritu? Bueno, gracias por los que son honrados, honestos. Tal vez no completamente según el Espíritu, pero está luchando, está esforzándose, así como el apóstol Pablo. Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos, el cuerpo debe estar muerto por causa del pecado. Está muerto, pero debe estar muerto
crucificado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es lo que tenemos que hacer. Si queremos vivir en el poder del Espíritu, hermanos, y no esclavos de la carne, en esa vida miserable, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Por el poder del Espíritu Santo, en nuestra vida, hermanos, podemos ir cada vez más conquistando áreas de nuestra vida y haciendo morir las obras de la carne. No es en uno solo, no es en un solo momento. Tal vez alguien dice, hoy día ayuné, qué tremendo, gloria a Dios, soy libre, he vencido. Ahora estoy viviendo en el Espíritu, estoy flotando. Y entonces ahí siente como que está ya en una completa victoria y vida del Espíritu. Y está bien. Pero mis queridos hermanos, no es que prácticamente se vive en una sola. Dice, yo conquisté el vivir en el Espíritu, ya no más, nunca más las obras de la carne. Porque estamos en este estuche. Estamos todavía en esta naturaleza. Para que nosotros podamos vivir una victoria, hermanos, debemos tener una batalla. Y para tener la victoria constante, hermanos, debemos vencer en el área de nuestra alma, en el área del Espíritu que someta las obras de la carne. Deudores somos entonces, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la bendición. Nosotros podremos vivir la vida en abundancia, hermanos, haciendo esto. Haciendo que las obras de la carne mueran por el poder del Espíritu. No es por mi poder, no es por mi disciplina, no es por mi determinación. Sí tengo que determinarme a vivir por el Espíritu, a someter mi vida al Espíritu Santo. Pero no son mis fuerzas, sino el poder del Espíritu que me va a dar la victoria. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Bueno, ellos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. No solamente un momento, sino siempre, guiados por el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, somos hijos. Tal vez no perfectos. Tal vez usted tenga un hijo y dice, pero este hijito sí que me salió perfecto. Es hermoso, es obediente. Es lindo. Entonces, perfecto. Pero no, a la verdad no hay hijos perfectos, ni al Señor le han salido los hijos perfectos. Porque aquí vemos hijos, pero por ahí están algunas imperfecciones. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual le llamamos a Él papá. Él es nuestro papá. Amén. Él nos engendró y nos hizo nacer por el Espíritu para tener una naturaleza espiritual. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién tiene que dar testimonio de que somos hijos de Dios?
su hermano, su hermana, su papá, su mamá. ¿Quién tiene que dar testimonio de que usted es hijo de Dios? Es el Espíritu de Dios que nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Póngase la manita en el corazón. Dígale: Espíritu Santo, yo sé que soy un hijo de Dios. He sido redimido por sangre, cambiado, procesado, y sigo siendo procesado para que tu carácter se forme en mí. Amén, amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Pues hermanos, a la verdad que uno puede ver quién es un hijo de Dios y quién no. La persona que le da lugar al Espíritu Santo, que es más sensible a Dios, que es dócil, obediente a la palabra, que busca las cosas de Dios, que está en las cosas de Dios como lo prioritario en su vida. Pero hay algunas otras personas que son duras, que solo empujándoles quieren hacer algo en la iglesia y no están tan dispuestos, su corazón parece que está en otro lado, pero algo hacen en la iglesia o en la vida cristiana. Hermanos, un hijo de Dios es evidente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él. Ahora, hermanos, también hay que estar dispuestos a sufrir un poco. A veces como que no nos gusta pasar ninguna prueba, ningún sufrimiento, ningún trabajo, ningún sacrificio. Y hermanos, en realidad, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a estar dispuestos. Si es que hay que sufrir algo, amén. Ahí estamos, debemos hacerlo. Ahora, en esta parte que el apóstol Pablo está terminando el capítulo 8, habla acerca de más que vencedores. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todo lo que nos sucede nos ayuda a bien. ¿Qué nos puede pasar? Estas luchas internas, estas luchas con el sarx, esta necesidad de ir creciendo en el espíritu y sometiendo las obras de la carne. Entonces, todas las cosas les ayudan a bien. A veces puede venir algún sufrimiento, todo le puede venir, pero le ayudará para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, de pronto, si padecemos algo, si alguna situación difícil, hermanos, hay que tener claro que es para bien. Dice: los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro propósito, hermanos, es crecer a la imagen de Jesús. Somos predestinados, diga predestinados, para ser conformes a la imagen de Jesús. Véale a la persona que está a su lado. Falta, dígale. Falta. A todos nos falta, hermanos, para crecer a la imagen de Jesús. Pero el propósito de Dios, hermanos, que nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha elegido para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién iba a creer que un mundano,
insensible, ateo. De pronto, ¿qué calificativos podríamos ponernos entre todos, hermanos? Pero vemos que Él ya nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Un día nos llamó, nos tocó el corazón y nos convertimos a Él. Y a los que llamó, a estos también justificó. Si nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha librado de toda culpa. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nos va a glorificar cuando vayamos con el Señor para siempre, estar con Él para siempre. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese, si Dios dio a Jesús por nosotros, lo que sea, hermanos, es poco, porque ya Dios dio a Jesús por nosotros. Cualquier cosa que usted o yo necesitemos, necesitamos las fuerzas para ser vencedores, necesitamos salud en nuestro cuerpo, necesitamos recursos, necesitamos cubrir necesidades materiales. Todo eso, hermanos, es nada, porque ya Dios dio a Jesús. Entonces, hermanos, Él no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no se estuvo reservando nada, entregó lo más grande a su propio Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. Entonces, hermanos, a veces nos culpamos nosotros mismos, nos acusamos nosotros mismos, nos sentimos mal. Y claro, pero hermanos, debemos entender que si nos arrepentimos del pecado y que si llegamos delante del Señor con corazón contrito y humillado, Él nos justifica, porque Él no menosprecia, no quita, no pone a un lado al que se humilla. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y hermanos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, en todas estas cosas, por ejemplo, si puede estar de pronto pasando algún peligro, alguna necesidad económica, tal vez hambre, desnudez, tal vez una situación de tribulación, de enfermedad, de angustia o persecución. Hermanos, en todo esto somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Quisiera pedir a los hermanos de la banda. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos y pongámonos delante del Señor. Amado Señor, venimos delante de ti tal como somos. Delante de ti no podemos ocultar nada. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Y oramos para que tú nos ayudes a vivir en el Espíritu y no en las obras de la carne.
que nos ayudes a pensar en las cosas del Espíritu. Señor amado, ayúdanos, Padre, para que nuestra mente sea cada vez más espiritual, que tenga más cosas del reino de los cielos que las cosas del reino de este mundo. Amado Señor, que nuestras prioridades, las cosas que están llenando nuestra mente como importantes, sean las cosas de Dios, las cosas del cielo y no las de la tierra. Amado Señor, perdónanos, Señor. A veces hemos vivido esta vida miserable y a veces te hemos cuestionado a ti, Señor, por esa vida miserable. Pero, Señor, hoy entendemos que nosotros debemos vivir en el Espíritu y no en las obras de la carne. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, las cosas terrenales: fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, disensiones, celos, pleitos, iras, contiendas, lujurias, borracheras. Todas las cosas aún parecidas, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y poder vivir en el Espíritu, pensar en el Espíritu, actuar en el Espíritu, movernos en el Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que como iglesia podamos afirmar nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. No podremos ser vencedores de otra manera, Señor. No podremos superar esa barrera de una vida miserable sin afirmarnos en vivir en el Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Líbranos de vivir una vida religiosa. Líbranos, Señor, de cumplir en la iglesia las responsabilidades, pero todavía hay cosas. Ayúdanos, Dios. Llévanos, Señor, de la mano. Limpia, Señor, cada área. Permite, Señor, que podamos superar esa ley de la carne que nos lleva al pecado y la muerte, y ahora vivir en la ley nueva del Espíritu de Dios. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor amado, permítenos tomar esa determinación para vivir en esa victoria, para ser realmente más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.